ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Centro Victoria, nuestro canal oficial en YouTube, y darle las gracias siempre por suscribirse, por compartir con otras personas y por su fidelidad en seguir el programa ya durante tantos años. Yo quiero invitarles para que esta noche abramos la Biblia en el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. Sabe que los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros se conocen como evangelios sinópticos porque son muy similares. Sinópticos quiere decir con la misma mirada, con el mismo enfoque. Tanto Mateo como Marcos y Lucas enfocan la vida y el ministerio de Jesús de una manera muy similar. Juan, que es el 4º evangelista, tiene una perspectiva completamente diferente, pero hermosa. Pero hoy nos vamos a enfocar en Lucas. Ya ustedes saben que Lucas era un personaje muy interesante. No fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesús. Lucas no fue discípulo directo de Jesús, fue discípulo de Pablo. Sabemos de Lucas que era médico de profesión. Sabemos que era historiador, era un personaje muy culto. Y le debemos 2 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que en realidad él los escribió como un solo tratado, como una sola parte. Era como un libro de historia. Primero la historia de Jesús y continuaba con la historia de la iglesia. Nosotros lo tenemos en 2 secciones completamente diferentes. Pero en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, hay una historia que es la que quisiera usar como base de partida esta noche. El versículo 24, Jesús está dando una enseñanza un poquito extraña para nosotros, para la gente de nuestra época, pero es una enseñanza muy importante, como todo lo que el Señor dijo. Jesús no vino a hablar palabras vacías ni sin propósito. Todo lo que Él dijo tenía una meta, tenía un destino específico. Y en Lucas 11:24 está contando algo. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Todo esto es el colofón, el cierre de una discusión que el Señor está teniendo con los líderes religiosos de su época. Porque estos señores nunca habían visto a nadie con el poder y con la autoridad de Jesús. Pero Jesús no era un rabino, Jesús no pertenecía a la religión de ellos, era judío como ellos, pero no iba a seguir todos sus ritos y sus ceremonias. Entonces llegó el momento en que le dijeron a Jesús que él estaba endemoniado, que los milagros que hacía, los hacía porque Satanás le daba el poder de hacerlos. Y Jesús empieza a explicarles que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, y que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo, y que cuando Jesús echa fuera demonios, expulsa de algunas personas los espíritus inmundos, lo hace por el dedo de Dios o por el poder de Dios. Todo esto es una discusión bastante larga, todo este capítulo 11 de Lucas, pero los 2 versículos que les leí son como el resumen de todo esto que el Señor viene hablando y explicando acerca del mundo espiritual y la posesión demoníaca. Y termina entonces diciendo lo que acabamos de leer, que cuando el espíritu inmundo sale, dice, del hombre, anda por lugares secos.
¿Qué anda haciendo por esos lugares secos o desiertos? Dice otra versión. Dice, anda buscando reposo. Pareciera que lo que Jesús está enseñando es que los demonios necesitan un cuerpo para estar tranquilos. Necesitan poseer a alguien. Y cuando Jesús o un discípulo de Jesús los expulsa, estos espíritus salen, pero quieren entrar a un cuerpo, quieren volver a un cuerpo. Salen buscando reposo, pero no lo encuentran. Y como no lo encuentran, entonces estos espíritus dicen, o este espíritu dice, voy a hacer algo, voy a darme una vueltita por la casa donde vivía antes, por el tipo donde yo moraba antes. Y cuando llega, dice que encuentra esa casa, o sea, ese cuerpo. ¿Cómo lo encuentra? Barrido, ordenado, limpio, recién pintado, todo lo que usted quiera, pero estaba vacío. Y entonces dice, hombre, aquí me vuelvo a meter. Y no solo me vuelvo a meter, voy a llamar a 7 compas y les voy a contar que este lugar está espectacular, que se vengan a vivir conmigo. Y entonces termina Jesús su historia diciendo, el resultado final para aquel hombre es que termina peor que como empezó. Este no es mi tema y no voy a hablar de eso hoy. Pero voy a aprovechar la oportunidad para decir algo. El problema con algunas personas que van a las iglesias y oyen el evangelio y hasta dicen que aceptan a Cristo o lo aceptan y después recaen, es que el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Las cosas que habían salido de usted van a volver y van a ver la casa limpia y adornada, pero vacía. No hay nadie viviendo ahí adentro, no hay otro inquilino. Y la vida cristiana no consiste en echar fuera lo malo que está en nosotros, consiste en dejar entrar lo bueno que tiene Jesús. Y si el Espíritu llega y toca, y Jesús dice que se le ofrece, el tipo sale huyendo porque él conoce la voz de su Creador. Pero si la persona simplemente, como hace mucha gente, voy a la iglesia, dejé de tomar, dejé la querida, pero después me encontré otra más bonita, ya no tomo, ahora solo me drogo. Entonces lo que pasa es que esa persona cree que se está adornando, que se está limpiando, pero sigue vacía. Déjeme explicarle, usted puede dejar de fumar, de tomar, de drogarse, de todo sin necesidad de ser cristiano. La gente le dice a uno, es que yo no ocupo cambiar de religión para dejar, claro, los vicios, tiene toda la razón, usted no ocupa cambiar de religión. Pero es que el cristianismo no es dejar los vicios, el cristianismo no es quedar vacío de lo malo, es dejar que lo bueno que Dios tiene para usted entre a su vida, que la paz, el gozo, el perdón, la misericordia, la salvación de Dios entren a usted. Entonces cuando la casa está llena, por más enemigos que vengan a tocar o a asomarse por las rendijas o a mirar por la ventana, van a verla llena de la presencia de Jesús, van a verla llena de la palabra revelada de Dios, van a verla llena de la presencia de un Dios vivo. Y entonces van a salir huyendo de usted. Hay gente que anda huyendo de los demonios porque están vacíos, pero cuando usted esté lleno de la presencia de Dios, los demonios van a huir de usted. No se van a atrever a acercarse, no por lo carga que usted es, sino por lo carga que es el que vive dentro de usted. Eso es lo que el Señor está diciendo. El problema no es que la casa está adornada y barrida, el problema es que la casa está vacía. Y cuando está vacía, van a sobrar precaristas. Y no solo hay uno por ahí dando vuelta afuera. Dice, ese va y trae 7 más, y la postrera condición de este hombre viene a ser peor que la primera. En la vida cristiana hay luchas, hay problemas, hay dificultades, pero ninguna de esas cosas debería ser excusa para que nosotros echemos un solo pie atrás. Porque apartándose del Señor usted no va a arreglar ningún problema. Apartándose de la Biblia, apartándose de la oración, apartándose de la congregación, usted no va a solucionar ningún problema. Lo que va a conseguir es 7 problemas peores que el que tenía. Tarde o temprano le van a llegar visitas. Y lo mejor es tener la casa ocupada con un buen inquilino. Y el mejor inquilino se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien, pero repito, ese no es mi tema. La cosa es que la enseñanza que Jesús está dando es tan linda que uno a veces cuando yo leo los evangelios,
me da como una frustración. Digo, ¿cómo debe haber sido estar ahí y oír a Jesús, el tono de voz, cómo gesticulaba, qué cosas dijo que no están en el Nuevo Testamento? Porque el mismo apóstol Juan escribe, dice que si lo que hice fue un resumen, porque si me pongo a contar todo lo que Jesús enseñó y lo que hizo, dice, no cabrían todos los libros del mundo. Obviamente es una hipérbole, está exagerando. Pero en 3 años Jesús tiene que haber enseñado cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Y lo que tenemos aquí es impresionante. ¿Cómo será lo que nos perdimos? La cosa es que el sermón o el estudio o la discusión o lo que sea que Jesús está teniendo con aquellos líderes religiosos, hay gente escuchándolo, hay espectadores. A la gente de esta época le encantaban las discusiones teológicas y bíblicas y religiosas. La gente no tenía teléfonos celulares, no había cine, no había televisión. Oír a 2 personas que sabían de la Biblia debatiendo sobre cualquier tema para la gente era enriquecedor. Era un espectáculo. Y Jesús está debatiendo en público. Y de pronto nos damos cuenta que hay una multitud. No son 4 personas los que los están escuchando. Hay una multitud ahí que está atenta al dime que te diré, a los argumentos que cada una de las partes está exponiendo. Y la escritura dice, en el versículo que sigue, que es el 27, dice, mientras él decía estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que acabamos de leer, que cuando el espíritu inmundo sale, ¿se acuerdan? Mientras él decía estas cosas, ocurre algo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud. O sea que no eran 4 gatitos los que habían ahí escuchándolo. Dice que había una multitud. Aquí los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, con sus argumentos, con sus opiniones, acusando a Jesús. Aquí Jesús tratando de explicarles por qué los argumentos de ellos no funcionan, por qué son falsos. Y hay una multitud atenta. Eso es como un partido de ping-pong. Aquel dijo, voy para el otro, voy para el uno. Y de pronto hay una señora que ya no aguanta más. Está tan emocionada con la profundidad de lo que Jesús está enseñando. Está tan emocionada con la forma en que Jesús lo expone. Está tan emocionada con las palabras que está oyendo que ella dice, levantó la voz. O sea, empezó a gritar. Y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto es un piropo. Todavía en España todavía usan esa forma. Bueno, la usaban, ahora ya no se puede piropear a nadie porque lo demandan. Una mujer muy guapa lo que le decía era, viva la madre que te parió. Y todavía se usa entre gente. Y si el tipo era bien hecho, la iba pasando y la muchacha le decía, viva la madre que te parió. Y lo que esta señora está haciendo es un halago. O sea, lo que está oyendo de Jesús y lo que ella percibe de Jesús es tan espectacular que dice, este hombre es único, este hombre tan especial, tiene que haber tenido una madre extraordinaria. Y entonces bendice, grita a gritos. Dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta es la primera mujer en toda la historia que inicia el culto mariano. Inicia el culto a María. Y antes de que empiece a fruncir las cejas, déjeme explicarle algo. Pues yo estoy ya harto de explicar esto una y otra vez. A veces me dan ganas como de tener una grabadora y decir, esto es una grabación, es una grabación, es una grabación. Ya la gente no es como hace 50 o 100 años, tan ignorante de muchas cosas. A la gente antes le asustaban y decían, no vayan a las iglesias de esos locos porque ahí odian a María y hablan mal de María y la critican. Yo tengo 45 años de predicar y si usted me ha oído alguna vez hablar algo mal de María, decir algo de María que no sea que es la mujer más extraordinaria que ha habido, que es la mujer más santa, que tiene que haber sido tan especial que Dios, el creador del universo, la escogió para que fuera la madre de su hijo, eso es lo que yo pienso de María. Si eso es ofenderla, pues carajo, discúlpeme. Ahora, que no le cantamos a María, que no le rezamos a María, que no tenemos imágenes de María, ni de José, ni de Jesús, ni del Padre, ni de la Paloma, del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Y tenemos razones bíblicas por las que no hacemos eso. Pero de ahí el cuento con el que asustaban antes a la gente, es que no creen en María. ¿Cómo que no creemos en María? Yo no creo que Jesús llegó a esta tierra en un platillo volante. No creo que Jesús venía en una astronave.
El Verbo se hizo carne en el vientre de una virgen judía que se llamaba María de Nazaret. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero note una cosa, esta mujer no está diciendo ninguna mentira. Por favor, póngame atención, voy despacio. Ella dice: bienaventurado el vientre que te trajo, ¿sí? Y los senos o los pechos que mamaste. Eso es lo que ella dice. ¿Y sabe qué dice María cuando el ángel la visita? ¿Qué había dicho María 32 años antes? Dijo: de ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. O sea, esta señora no está haciendo nada malo, no está haciendo nada antibíblico, no está haciendo nada contrario a la palabra de Dios. Está diciendo que María es bienaventurada, dichosa, afortunada por haber parido semejante hijo, por ser el vehículo que Dios usó para traer a su hijo a este planeta, a que viviera una vida perfecta, impecable, a que muriera en la cruz del Calvario y derramara su sangre para que usted y yo pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. ¿Cómo no va a ser dichosa una mujer que tiene un hijo como Jesús? Pero esta mujer no se le arrimó a Jesús al oído y le dijo: Jesús, qué dichosa tu mamá. No, dice que alzó la voz y gritó delante de toda la multitud. Este era el momento, por favor, póngame atención un minuto nada más. Este era el momento oportuno, genial, clave. Aquí se acaban todas las discusiones. Porque cuando uno habla con algunas personas, esto dice: bueno, pero a usted, don Yamil, ¿no le gustaría que la gente hablara bien de su mamá? Claro, hable mal para que vea cómo le va a ir. Entonces, ¿por qué ustedes no hablan bien de María? Pero ¿cómo que no hablamos bien? ¿Qué quiere que le diga de María? Si le digo que es bienaventurada, si le digo que es la Virgen en la cual se encarnó el Salvador del mundo, ¿qué más quiere que le diga? Ahora, ¿que es reina del cielo? No, no es reina del cielo. Ninguna parte de la Biblia dice que hay un rey de reyes y señor de señores. No habla de ninguna reina. Las reinas solo había en las religiones paganas. Que María está intercediendo en el cielo y escuchando las peticiones que le hacen, eso es mentira. Ni María, ni Pedro, ni Juan. La Biblia dice que hay un solo mediador, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nunca dijo Madre nuestra que estás en el cielo, dijo Padre nuestro que estás en el cielo. Eso dijo Jesús, no yo. Tiene problemas con eso, no discuta conmigo, por favor, muérase y lo discute con Jesús. Imagínense, en este momento hay chinitos orándole a María, hindúes, africanos, esquimales, latinoamericanos, gringos, ingleses, europeos, gente hablando 200, 500 lenguas. María tendría que ser omnipresente, o sea, estar presente en todos esos lugares para oír lo que le están diciendo. Tendría que ser omnisciente, tendría que hablar todas las lenguas del mundo y los dialectos para poder entender lo que la gente le dice. Y el único que es omnipresente y omnisciente se llama Dios, amigo mío. Por eso Jesús enseñó: cuando oren, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es el único nombre que tenemos que levantar los cristianos. No el de San Martín de Porres, no el de San Gabriel Arcángel, no el de San Pedro ni el de San Pablo. Todos son muy dignos de respeto. Esperamos conocernos y vernos allá arriba. Fueron gente extraordinaria, siervos de Dios. Pero el mismo apóstol Pedro, no yo, el mismo apóstol Pedro dijo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Pedro fue un tremendo siervo de Dios, Pablo ni se diga, María fue una extraordinaria sierva de Dios. Pero amigo, ninguno de ellos murió crucificado en la cruz, ninguno de ellos derramó su sangre para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, ninguno de ellos murió y resucitó al tercer día. Solo hay uno, solo en su nombre hay salvación. Por eso el profeta Isaías había anunciado, dice: mirarán a mí y serán salvos todos los términos de la tierra. Pero mirarán a mí, a Él. Ahora, ¿quiere zanjar esta discusión? Porque repito, la gente le dice: no, doña Mila, ¿a usted no le gustaría que su mamá hablara bien? Me encantaría. Bueno, pues al Señor Jesús también le encantaría, que le encanta que alaben y que honren a su mamá. No, Señor, no me venga con cuentos. No enrede a Jesús conmigo. Este era el momento clave. Ahí hay una multitud que ha estado poniendo atención, siguiendo de cerca la discusión entre el Señor Jesús y los líderes religiosos. Y ahora esta señora se levanta, ya Jesús cierra sus argumentos
Y esta mujer se levanta y grita: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. ¿Sabe cómo se arreglaba todo este problema y toda esta discusión? Con una palabra. Lo único que Jesús tenía que haber dicho en ese momento era amén. Nada más. Y de ahí en adelante todos los cristianos y cristianas del mundo estábamos obligados a darle honor y culto a María. Nada más, lo único, todos estos problemas que ha habido durante 2000 años entre católicos y protestantes y dimes que te diré, se hubieran arreglado con que Jesús hubiera dicho amén, ya. Pero ¿sabe qué hace Jesús? No dice amén. Hay una multitud de testigos. Están sus enemigos religiosos, está la gente que está escuchando, está esta señora que quería hacer una gracia y hizo un sapo, dijo mi mamá. Lo único que tiene que hacer Jesús es decir amén, así sea. Mujer, o decirle como a esta señora, como le dijo a Pedro: bienaventurada eres mujer, por eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Dijo algo de eso Jesús? No. Lo que dice en el versículo siguiente le dice: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amigo, este es uno de los textos más poderosos de todo el Nuevo Testamento. Porque no soy yo, no es un predicadorcito ahí de campo, no, ni un predicador famoso, no, es el Hijo del Dios viviente. El que dice: bueno, mi madre será muy bienaventurada, pero más bienaventurados aún son los que oyen la palabra de Dios. ¿Por qué los que oyen? Porque en esa época casi nadie sabía leer. Allá por 1780 vino un obispo de Nicaragua a Costa Rica, porque Costa Rica no era un episcopado, éramos tan pobres que no teníamos obispo. El obispo de Costa Rica venía de León, en Nicaragua, y descubrió una cosa: ni siquiera el 5% de la gente sabía leer ni escribir. Ahora imagínense, hace 2000 años la mayoría de la gente no leía. Cuando tenían conocimiento de la palabra de Dios es porque alguien le leía en voz alta y los demás escuchaban. La gente aprendía de memoria, escuchando. Hoy en día, con tanta tecnología y tanta cosa, hemos ido perdiendo facultades. Yo no sé si usted se acuerda, los más viejos, cuando no había teléfonos celulares, uno se sabía un montón de números de teléfonos de memoria. Yo no sé usted, yo me sabía un montón. Si usted me pone una pistola ahorita en la cabeza y me dice que le diga el número de teléfono a mi mujer, tendrá que matarme porque no me lo sé. No me lo sé. O sea, si yo pierdo mi teléfono y necesito hablar algo con Andrea y decirle a alguno de ustedes me la llame, pues tendrá usted que tener el número grabado en su teléfono, porque yo no se lo podría decir. Es terrible, pero así es. En esta época la gente, como no tenía todas estas ayudas tecnológicas, tenía que recurrir a la memoria. Y entonces oían y oían y oían una vez. No es que iban a un culto y oían una lectura, oían horas y horas y horas. Y así es como memorizaban y así aprendían. Por eso dice Jesús: bienaventurados los que ¿qué? Los que oyen la palabra de Dios. Y segundo lugar, los que la guardan. Porque la Biblia dice que no hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Piense lo que estoy diciendo por un momento. Bueno, lo que yo estoy diciendo no tiene importancia. Piense lo que dijo Jesús, que es lo realmente importante. Jesús dice: está bien, mamá es bienaventurada, claro, no vamos a discutir eso, pero más bienaventurados son, o sea, María fue escogida por Dios, vino el ángel Gabriel desde el tercer cielo a hablar con ella, fue una cosa milagrosa, concibió un hijo sin tener relaciones sexuales, quedó embarazada siendo virgen. El ángel le dice que es muy favorecida. Ella dice: hágase en mí conforme a la palabra del Señor. El Espíritu Santo viene, la cubre con su sombra, engendra a la tercera persona de la Trinidad y es bienaventurada. Pero Jesús dice: usted que está sentado esta noche aquí o allá en el sofá de su casa mirándome y escuchándome, usted puede ser igual de bienaventurado, igual de feliz, igual de dichoso o más, porque está oyendo la palabra de Dios y tiene la posibilidad de guardarla. ¿Estamos pensando lo que estamos oyendo o no? Esta señora fue la primera, repito, insisto en esto, que intentó generar un movimiento para tributarle honor y gloria a la madre de Jesús, y Jesús le paró los pies en seco.
Dijo, bueno, sí, él no en ningún momento Jesús negó y dijo, no, mi mamá no es bienaventurada. Claro que es bendita, claro que es feliz, claro que es bienaventurada, claro que es dichosa. Pero igualmente tienen el privilegio, la bendición de ser bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan, dice Jesús. Esta es la parte que no le leen a la gente, hermano. Es la parte que no le explican. Y repito, con solo ese texto, con solo ese versículo se acabarían todas las discusiones habidas y por haber. María fue una mujer que se sometió a la palabra de Dios. Cuando el ángel le dijo, usted va a quedar embarazada y va a tener un hijo que va a ser el salvador del mundo, María dijo, ¿cómo va a ser eso? Yo nunca he estado con ningún hombre. O sea, no entiendo, pero dice, pero aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Esa es la actitud. Fue una mujer humilde. Que se haga en mi vida conforme a tu palabra. Hay cosas en su vida y en la mía que yo no entiendo, hermano, y que usted tampoco entiende. Pero si tenemos la capacidad de humillarnos y decirle, Dios, no sé por qué me está pasando esto, pero hágase en mí conforme a tu palabra. Tarde o temprano va a haber un fruto de bendición en su vida. Jóvenes, señoritas, ustedes que están empezando en el camino, déjeme explicarle, cada vez que uno se aparta de la palabra de Dios, se mete en un berenjenal. Satanás va a luchar con uñas y dientes para que usted o no oiga la palabra o si la oye, no la obedezca. Pero los que la oyen y la ponen en práctica son bienaventurados, no porque lo digo yo, sino porque lo dijo Jesús de Nazaret, hermano. Y Jesús no falla. Yo sé que los pastores caemos mal a veces. Bueno, algunos a veces, yo casi siempre. ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué esa majadería? ¿Usted cree que yo no tengo que estudiar y hacer trabajos de la universidad y soy ama de casa y yo soy empresario? Hermano, si usted no saca tiempo para la palabra, tiene que volverse una disciplina. Usted tiene que sacar un tiempo para leer la palabra todos los días. No me importa qué versión, no me importa si la lee en su teléfono, la lee en el computador o la lee como yo en el libro viejo ahí, pero hay que leerla, hay que estudiarla. La mayoría de ustedes tienen una o más Biblias en su casa y a algunos se les van días, semanas y a veces no quiero pensar, pero más tiempo que ni siquiera la abren. ¿Por qué hay tanta doctrina falsa? ¿Por qué hay tanta congregación rara hoy en día, hermano? ¿Por qué hay tanta gente que no quiere saber nada del evangelio ni de las iglesias? Hay gente estafando, robando, mintiendo. Y yo antes sentía como una rabia contra esos predicadores y decía, pero ya dejé de sentir rabia contra ellos, ahora sí, contra los estafadores, ahora siento rabia contra los estafados. Digo, está bueno, nadie los tiene. Si leyeran la Biblia y si buscaran la dirección de Dios, nadie los engañaría. Pero como no conocen la palabra, entonces cualquiera viene y pega 4 gritos y grita aleluya y se tira al suelo y zapatea y creen que es el ungido de Jehová. El pueblo perece, hermano, porque le falta conocimiento. Y déjeme decirle, gracias a Dios las iglesias, esta iglesia, estamos llenos de profesionales, estamos llenos de universitarios, aquí hay médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, lo que usted quiera, hasta para tirar para arriba. Y gracias a Dios por todo ese conocimiento secular. Pero el conocimiento del que está hablando el Señor aquí, yo creo que es otro conocimiento, es conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual viene por el oír la palabra de Dios. Si no tiene Biblia, consígase una. Además, no necesita ni comprarla, están gratis ahí. Entra a internet y déle Google y escoja cuál de las versiones quiere leer, pero léala todos los días. Aunque sea 15 minutos en la mañana, aunque sea 15 minutos en la tarde. Yo no sé cómo hay gente que dice que es cristiana y puede decir que es cristiana y que ama a Dios y no leer la Biblia. Y ya me salí del canasto, pero ya déjeme, pues ya estoy entrando en calor. Pastor, es que a mí no me gusta leer. Déjeme explicarle una cosa, hermano. Cuando yo me convertí, el año que yo me convertí, ese año la Universidad Nacional, que tiene la sede en Heredia, abrió aquí en la sede de Pérez Celedón, tenía la sede frente al parque, como contiguo al Hotel Chirripó, tal vez los más viejos se acuerdan, y abrieron la carrera de economía. Entonces yo me metí a estudiar finanzas.
y en lo que estoy, en el primer año de la carrera, me convierto. Me agarra el Señor y me cambia la vida. Y como 4 días después de que yo hago la oración para recibir a Cristo, alguien me regala una Biblia negra de tapa dura, Reina Valera 1960. Por eso yo solo esa versión uso, porque estoy enamorado de ella. Fue la primera que leí. Y la persona hizo una inversión enorme. En aquel momento una Biblia con concordancia me la regaló, era así como así de gruesa. Esas Biblias con concordancia valían 2 colones. Y déjeme contarle esto porque Dios sabe que es verdad, hermano. Del primer día que me la dieron, yo empecé a leer la Biblia. Como no sabía de capítulos, ni versículos, ni de nada, empecé por Génesis 1, como leía los otros libros. Me fui a la universidad, iba a clases. Y mientras yo tenía el cuaderno para tomar notas en pupitre, debajo, en los regazos, tenía la Biblia abierta. Yo nunca entendí qué hablaron los profesores. Y déjeme contarle que nunca perdí ninguna materia tampoco. Pero en 27 días completos me había leído toda la Biblia y había vuelto a empezar. Y desde entonces no he parado y no sé cuántas veces la he leído. Y entre más la leo, más me asombro, hermano, las cosas que descubre uno ahí. No para uno. Y hay gente, hermano, que tienen 15, 20 años en una iglesia. Pastores, conozco yo, bueno, es que yo la Biblia nunca la he leído todo, hermano. Hay unos libros ahí tan raros. No importa, hermano. No vamos a entenderlo todo, no hay nadie que entienda todo. Pero hay una bendición, hay una bienaventuranza. Dijo Jesús que los que oyen, hoy ya no sería solo oír, tenemos la habilidad de leer, hay que contextualizar. ¿Por qué Jesús dijo los que escuchan o los que oyen? Bueno, porque en esa época el analfabetismo era la norma. Hoy en día, gracias a Dios, por lo menos en un país como Costa Rica ya casi no hay analfabetos, en teoría. Porque hay una cosa que se llaman analfabetos funcionales. Son los que pueden firmar y leer y escribir, pero nunca leen. Voy aterrizando ya. De pronto cayó un manto de silencio y de tristeza. Empezamos hablando de un espíritu, ¿se acuerda? Que era expulsado, que se iba por lugares secos buscando reposo y no lo encontraba, y entonces volvía a su habitación anterior, la encontraba barrida, limpia y adornada, y se traía 7 espíritus peores, y la condición de aquel individuo venía a ser peor que la primera. ¿Por qué llegó a ser peor? ¿Por qué se fue uno y volvió con 7 más? Porque la casa estaba vacía, hermano. Nosotros necesitamos llenar la casa, necesitamos llenar el espíritu, necesitamos llenar la mente. Estamos bombardeados día y noche, hermano, por mensajes para consumir, para gastar. La vida es corta, disfrútela. Vivimos en una sociedad hedonista, dedicada al placer, dedicada al consumo, dedicada al materialismo. Y nos bombardean desde el cine, desde la televisión, desde la radio, la música, absolutamente todo. Y mientras oímos miles, y déjenme terminar diciéndole esto, todos los días usted escucha centenares de voces. La suya propia, la de su mamá, la de su esposo, la de su hermana, la de su pareja, la de sus hijos, sus amigos, los profesores, los alumnos, los compañeros, los vendedores, la televisión, la radio. Si sumáramos las voces que oímos cada día, nos asombraríamos. Y de todas esas voces, hay solo una que nunca se equivoca. Hay solo una que siempre habla para bendecirlo. Hay solo una que siempre habla para sacarlo hacia adelante. Y es la voz de Dios a través de su palabra. No hay otra. Pero nosotros tenemos tiempo para todas las demás voces, excepto para la única que verdaderamente nos ama, para la única que realmente quiere llevarnos a la bendición y a la victoria y a la bienaventuranza. Sí, dichoso el vientre que parió a Jesús, dichosos los senos de María que amamantaron al Hijo del Dios vivo, pero dichosos también los hombres y las mujeres que aman la palabra de Dios y que quieren caminar en ella, porque ellos también van a ser llamados bienaventurados en el reino de Dios. Que Dios les bendiga esta noche, que tengan un resto de fin de semana muy bonito. Déjeme terminar diciéndole algo, un anuncio nada más. Mañana, si puede venir, venga. Voy a hablar de demonios. Hay gente que son como los cazafantasmas, les encanta que uno hable de esto. Pero no voy a hablar de los demonios esos que la gente... Voy a hablar de una sociedad que está endemoniada. Quizás no nos hemos dado cuenta, ¿no?
pero la sociedad, la cultura se nos endemonió. Y una cosa es echar fuera un demonio de una persona y otra cosa es enfrentar una sociedad entera que está poseída sin darse cuenta. Así es que, como le dije al empezar, creo que esto le interesa. Si puede venir mañana, hago el esfuerzo. No lo voy a oír en ninguna otra parte, no lo están dando ahorita en ninguna universidad, pero yo creo que Dios mañana tiene algo que enseñarnos. Así es que vayan, descansen bien rico, que la pasen bien.